Bueno, este título, como el siervo aquí, Felipe nos dijo, pues se llama No vueles a ciegas. Este es un mensaje que Dios vino trabajando desde hace ya 2 semanas en mi vida. ¿Por qué? Porque es... Uy, este man es el propio. Es es la historia de Jonás y me quiero centrar en ella. ¿Por qué Jonás? Jonás es una historia que muchas veces lo han repetido, prédicas han habido de él muchísimo, pero el Espíritu Santo me inquietó por leer nuevamente estos capítulos. Es corto la historia de Jonás, pero en el transcurso del poco tiempo que me queda, les voy a explicar un poco y les voy a hacer preguntas que el Espíritu Santo hace en mi vida y que confrontan. Vamos a Jonás, capítulo 1, versículo 1, por favor. Me imagino que todos trajeron sus Biblias, y más los que están sentados adelante. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. En mi versión dice: cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de irse a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Todos ya sabemos la historia de que, fue tragado por un gran pez, que duró 3 días y 3 noches. Pero yo me quiero centrar en unos puntos que pienso que a cada uno nos pasa, estemos cerca o lejos de Dios. Y es, ustedes, si se ponen en la posición de Jonás, ¿qué harían? Sinceramente, ustedes querían, si Dios los llama y les dice que vayan a Nínive y que se levante y diga que Dios ha visto, digamos, lo malvados que han sido, los pecadores que son. Entonces, ustedes como siervos de Dios, yo sé que ustedes irían, ¿no? Como que listo, pues madre, Dios me dijo y fui a predicar. A veces eso pasa en nuestra vida. Dios va, nos habla ya sea por medio de un sueño, en un devocional, en una situación de nuestra vida y nos dice: ve, yo quiero que le prediques a cierta persona, quiero que vayas a cierto lugar, quiero que le digas esto a tu familia. Y Dios nos habla. Cualquiera pensaría de que, ¿por qué Jonás huyó? Si él era un profeta que Dios ya había planteado, ya lo tenía ahí y Jonás ya lo sabía. Pero ¿por qué Jonás por qué decidió huir? Es como una pregunta inquietante. Y es que en Nínive, la historia de Nínive es que ellos de verdad son muy malvados. Ellos a los prisioneros los asesinaban, los torturaban, a las personas que ellos tenían castigadas o retenían, ellos les hacían un poco de maldades y eran muy conocidos por eso. Entonces, ya sabiendo nosotros eso, de que Nínive es una ciudad tan terrible, cambia la cosa, porque no va a ser tan fácil como llegar a un lugar sabiendo que por cualquier cosa se lo pueden incriminar y le pueden hacer daño, y no un daño muy suave. Es como si Dios nos enviara a predicar a Patio, no, mentira, digamos que nos enviara a ciertos lugares de Bogotá o del país a predicar. Hay cosas en nuestra vida que a veces nosotros decimos, Dios nos dice que le hablemos a un amigo y nosotros lo hacemos. Pero hay ciertas personas que Dios dice: quiero que vayas y le prediques a esa familia que está allá y está esperando un mensaje de Dios o que está pidiendo monedas. A veces nosotros pasamos y
Y sabemos que Dios lo dijo, pero como que pasamos y no lo hacemos. Y después viene el remordimiento de, yo les hubiera dicho que eso, yo les hubiera dado una moneda, les hubiera dicho Dios te bendiga. Y pasa nuestra vida. Jonás no era un hombre débil. Tuvo un momento de debilidad y eso no prueba que fuera un hombre débil. Hay momentos en nuestra vida que nos debilitan. Hay momentos que llegan a nuestra vida que son muy confusas. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo, Dios nos da algo y a veces no nos sentimos a gusto. Porque aunque venga de Dios, si no lo entendemos bien, si Dios no nos da un parámetro, no nos explica el por qué, cómo, a veces no lo queremos hacer. Porque hay veces que Dios nos llama a hablarles a ciertas personas en ciertos lugares y lo ignoramos. O sea, ¿por qué sucede eso? De que a veces no queremos cumplir lo que Dios dice que hagamos. Son cosas sencillas. Pero ¿por qué sucede esto? Y es porque el enemigo siempre, así como lo dice en la palabra, que en vez de irse a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible y justo en ese lugar había un barco, irse para Tarso. En otras versiones dice que se iba para Tarso, que era al otro lado de donde estaba. El enemigo siempre va a tener un barco cuando queremos alejarnos de la presencia de Dios. Siempre cuando no queramos estar como en el devocional, cuando no queramos ir a la iglesia, el diablo siempre va a tener un barco listo para mandarnos a otra parte fuera de Dios, fuera de los propósitos, de los lugares, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El diablo siempre va a estar ahí. Pero ¿por qué nos sucede eso de que no queremos cumplir con lo que Dios nos manda hacer? Y esta es como la situación que no muchos la han detectado, pero que hoy lo voy a hacer presente. Y está en Mateo 26, versículos 57 al 58, en la Reina Valera. Mateo 26, versículo 57. Y es que ya está aquí. Dios. Mateo 26, versículo 57 al 58. ¿Listo? Ok. ¿Cuántos ya lo tienen? Ok. Regáleme un segundito. Mateo 26. Capítulo 57 al 58 dice: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el final. Esa frase que dice en el capítulo, en el versículo 58, dice: Mas Pedro le seguía de lejos. Sabemos la historia de Pedro, que negó 3 veces a Jesús. Sabemos que Jesús ya le había dicho que lo iba a negar por su necedad, y él había dicho que no. Y uno de los puntos más importantes que quiero tocar es cuando seguimos a Jesús de lejos, que eso fue lo que le pasó a Pedro. A veces sabemos que seguimos a Jesús distantes, como que voy a la iglesia, sirvo, pero pues hasta ahí. O voy a la iglesia, tengo amigos cristianos y hasta ahí. Cuando seguimos a Jesús de lejos, caemos en esos pequeños detalles que nos hacen alejar, ya sean las redes sociales, sean ciertos trabajos, ciertos momentos en nuestra vida. Cuando seguimos a Jesús de lejos, es muy fácil caer en tentación. Así le sucedió a Pedro. Pedro nunca pensó en negar a Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba al lado de él.
lo tenía al contacto, lo tenía cerca, pero cuando empezó a seguirlo de lejos, es cuando empezó a cometer errores, cuando lo comenzó a negar. Así le sucedió a Jonás. Cuando él estaba cerca de Dios, él podía sentirlo, él cumplía todo lo que hacía. Pero cuando no, se alejó de Dios y quería huir hacia Tarsis. Él escapó en el barco, se fue, Dios mandó una tormenta y todos los que estaban en el barco pues estaban desesperados. Mas Jonás estaba durmiendo. Y después lo levantaron, le preguntaron, pues le dijeron que orara a su Dios para ver si lo salvaba. En ese momento, él se levantó y él sabía que todo lo que estaba sucediendo era por él, por su desobediencia. Y es que a veces así pasa. A veces Dios nos tiene que meter nos tiene que meter en una situación en la cual solo quedemos él y yo. Después de eso, lo echaron al mar, la tormenta se calmó, después Dios mandó un gran pez, estuvo allá 3 días, 3 noches, y eso nos pasa a nosotros, y muchos lo comparan con la resurrección de Cristo. Y es que a veces Dios manda tormentas cuando nosotros nos queremos alejar. Vamos a un trabajo que Dios nunca nos dijo que fuéramos, vamos a lugares, aceptamos amistades en nuestra vida que Dios no permite, pero aún así nosotros lo hacemos y forma problemas. A veces nosotros ni siquiera no vemos el problema, pero muchos sí lo sienten. A veces nosotros mismos cambiamos la atmósfera que tienen algunos en su vida, ya sea para bien o para mal. En esta situación fue para mal. Y bueno, cuando ya Jonás estaba dentro del gran pez, pues se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Mejor dicho, hizo un poema para Dios brutal. Ya después pasaron los 3 días, pasaron las 3 noches y el pez lo soltó. Nuevamente Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar la palabra. Y esta vez sí lo obedeció. Porque cuando Dios nos aprieta, cuando es que estamos mal, cuando nuestra situación está por ahogarnos, es cuando nosotros vemos a Dios o nos acercamos a Él. Y es que cuando Jonás obedeció, fue a Nínive. Les predicó, les dijo que en 40 días iba a ser destruida Nínive. Al principio me imagino que no le creyeron, ya después pasaron los días y la gente se empezó a preocupar, después hicieron ayunos, el rey mandó a que todo el mundo hiciera ayuno, se pusieron ropas ásperas y Dios vio eso y los perdonó y no los destruyó. Pero Jonás sí se puso bravo. ¿Por qué? Porque es que él les había dicho que se iba a destruir la ciudad y ya después Dios le dijo que no se iba a destruir. Y Jonás se puso de verdad de un genio tremendo, porque dijo: yo sé que eres un Dios bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes, eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso y prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. O sea, literal, este man se había vuelto loco porque Dios había sido bueno. Y uno a veces no entiende, pero hay ciertas situaciones en nuestra vida que pasa lo mismo. A veces Dios dice que le prediquemos, a veces a nosotros nos regañan, hay clientes que a uno le sacan un mal genio que uno a veces quisiera como pegarles, o no sé, tantas cosas, como que uno ya sabe lo que ellos, al principio se ponen rabiosos, son violentos, como que, pero es que usted no sabe lo que hace, pero es que ustedes son... Ya después uno sabe que uno los tendrá que ayudar y ya después ellos se van como a decir, bueno, sí, perdón, eso, etcétera.
Y así sucedió con Jonás. O sea, Jonás quería que Dios los destruyera porque él ya los había dicho. O sea, él ya había dicho que esa ciudad se iba a destruir. Él quedó como el que no, mejor dicho, como si Dios le hubiera dicho mentiras. Y él se fue a un monte para ver que se cumpliera la palabra de que sí los iba a destruir. Y él se fue, plantó, hizo su campo normal para el sol. Y ya después Dios hizo crecer una planta. Esa planta cubrió todo donde estaba Jonás, pues para que no se quemara del sol. Y aquí en la Biblia dice que, bueno, en cierta, parafraseando aquí, Jonás se enamoró de esa planta, porque pues le daba sombra y todo, y Jonás se enamoró de ella. Y ya después Dios envió un gusano y pues hizo que se la comiera toda la planta. Y pues obviamente eso, o sea, estaba en el desierto y el calor, o sea, todo como que ya lo estaba, ya lo estaba ahogando. Y él también dijo otra vez, prefiero morir que seguir viviendo. Y es que a veces Dios nos da una bendición y a veces nosotros pensamos en nuestra humanidad que a veces Dios nos da algo y pensamos que es para siempre. Como que, joder madre, ya voy a completar, ya entré a la universidad, ya estoy estudiando esto, Dios acercó personas en mi vida, yo sé que eso va para algo grande. Cuando menos uno piensa, Dios a veces lo tiene que quitar para poner otras cosas mayores. ¿Por qué? Porque es que Dios es un Dios progresivo. Él nos da bendición tras bendición, y no son bendiciones, digamos, que va así en marcha. Él siempre nos va a dar bendiciones que nos bendigan cada etapa de nuestra vida. Y a veces tenemos cosas que cargamos, bendiciones, trabajo, estudio, un noviazgo o algo así, y lo cargamos. Pero a veces tenemos que entregarle eso a Dios nuevamente, de lo que Él ya nos dio. Pero ¿qué pasa? Que soltar eso que Dios ya nos dio duele. Porque a veces no es malo, o sea, a veces lo que tenemos aquí no es malo, pero tenemos que entregarlo. Porque son cosas que a veces nos apegamos tanto a cosas que Dios nos da, a bendiciones. Dios nos da un trabajo y Dios mío, pensamos que vamos a durar todo el tiempo ahí. Pensamos, listo, aquí ya voy a bendecir a mis compañeros, ya voy a bendecir a mi familia. A veces tenemos personas en nuestra vida que decimos, Dios mío, Dios me bendijo con esa persona, Dios de verdad acercó a esa persona hacia mí. Y a veces tenemos que aprender a soltar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ir creciendo. Y para crecer, nosotros tenemos que ir subiendo y dejar cosas atrás. No porque a veces sean malas, sino porque todo nos ayuda a crecer. Cada situación de nuestra vida, cuando estamos con Dios, nos ayuda a crecer en Él. A veces queremos hacer cosas que Dios ya hizo. Esa es una frase que surgió en mi mente cuando estaba preparando este mensaje. Y es que a veces queremos hacer cosas que Dios ya hizo. Así como Jonás, que quería que a veces creemos que Dios va a hacer esto, queremos que Dios nos dijo que hiciéramos esto, entonces Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer aquello. Pero a veces no dejamos fluir al Espíritu Santo, a veces queremos que el Espíritu Santo se amolde a nosotros. A veces que no, Dios mío, pero por favor, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, quiero que vengas a este lugar. Y nos confronta porque así como Jonás le dijo, que Dios le preguntó a Jonás, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esta planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás, sin ella prefiero morirme. O sea, estaba tan apegado a esa planta que prefería morirse si no estaba la planta.
Tanto yo he visto casos y ejemplos de personas que dicen, "Ah, es que mi novia, es que sin ella no soy nada, es que Dios mío, es que sin mi amigo, es que sin mi amiga". Y, o sea, nos parece extraño que con una planta, pero a veces ni siquiera nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Dios le respondió a Jonás, estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse. Y hay muchos animales. A veces pensamos entender a Dios. A veces pensamos todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. A veces pensamos que, bueno, Dios me envió a este lugar y yo sé que Él me va a poner en el altar. Yo sé que Dios me llamó para que le predicara a tal persona, que me pusiera como un músico, como un adorador, como un líder. Yo sé que Dios me puso en este lugar porque necesito hacer eso. Pero a veces Dios tiene un plan totalmente diferente. A veces Dios ni siquiera nos tiene que subir al altar para predicarle a personas. A veces Dios nos llama a predicar a personas, no con palabras, no con prédicas, no con cosas que nos llenen a nosotros o que nos hagan ver a los demás, sino solo con nuestro estilo de vida. Es que las personas ven y cambian. Ayer sucedió sí fue ayer, que sucedió no fue el mejor día que pude haber tenido en este año, la verdad, pero sucedió algo, y es que en la empresa, el ingeniero estaba muy estresado porque en una máquina había dañado una parte, y pues sin eso le tocaba pagar, y eran casi 300,000 pesos. Entonces él se empezó a estresar mucho, pero se estresó de una forma que era, estar cerca de él, uno sentía el calor del mal genio que tenía. Y uno le ayudaba pues para poder resolver el inconveniente. Yo lo ayudé, se estresaba, mejor dicho, gritaba hasta no decir más. Y llorando, yo lo ayudaba, pero yo estaba orando, pues para que Dios pudiera solucionar también ese inconveniente. Y él estresado, bueno, después salimos a almorzar, pudo sacar esa pieza, se pudo arreglar. Yo no sé si es que estaba como pensativo, como dándole gracias a Dios, y me alejé un poco, digamos, de ellos cuando se fueron a almorzar. Y él vino a mí y me pidió disculpas, o sea, literal, nunca había visto a ese hombre pedir disculpas a alguien. Y me dijo, Nicolás, discúlpeme porque yo sé qué tal. Y yo, bueno, tranquilo. Yo dije, tal vez fue por el momento. Ya después, cuando pasaron las horas, nuevamente se puso, mejor dicho, eso tiraba madres a donde quisiera, gritaba, se estresaba, hasta que llegó al punto donde en serio nadie lo había hecho, pero él me sacó el mal genio. Y bueno, de tanto y tanto, al final yo le dije que pensé que las disculpas que él me había dado eran verdaderas, pero al final no fue así. Y yo se lo dije a él, él no me dijo nada. Y es que a veces hay momentos en nuestra vida donde pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Hay momentos donde Dios pide que hagamos cosas que nos saquen de nuestra zona de confort. A veces, por ejemplo, Jonás estaba durmiendo, Jonás estaba tranquilo, pero hay veces que Dios nos saca de nuestro lugar de confort, del lugar de donde estamos, en la situación en la que estamos, y nos lleva a hacer cosas que no se lo pide a muchos. A veces pensamos que si no se lo pide a él, y si me lo pidió a mí, no es de Dios. Si se lo dijo a Carlos, si se lo dijo a Diego, entonces sí, Dios lo dijo y tenemos que hacerlo. Pero si me lo dice solo a mí, es duro de creer. ¿Por qué? Porque cuando no sé escuchar la voz de Dios, es muy difícil poder obedecer lo que Él me dice que haga. Por eso yo quiero que se pongan sobre sus pies.
por favor. Y quiero que cierren sus ojos por un momento. Quiero que piensen en eso que Dios ya les dijo que hicieran. Quiero que piensen en eso que Dios ya les dijo que hicieran este año, que hicieran esta semana, que hicieran estos días. Quiero que cierren los ojos y piensen. Esto que Dios me dijo, ¿lo voy a cumplir? Estoy dispuesto a aceptar al lugar que donde Dios me ponga, predique la palabra de Él. Estoy dispuesto a cumplir el propósito que Dios ha planteado en mi vida, sea predicar, estar en la alabanza, predicarle a jóvenes, ser líder. Quiero que se pongan a pensar en esa situación. Porque hay veces que volamos a ciegas, hay veces que vamos en el barco a ciegas, pensamos que no hacemos nada, pensamos que si cometemos errores no van a tener consecuencias. Quiero que piensen por un momento en esa situación en la que les confrontó, en las que le hizo cambiar esa perspectiva de mirar a Jesús, ese momento donde Dios los llamó a que predicaran el Evangelio. Quiero que piensen en ese momento. Piensen en todo lo que han hecho. Y también quiero que piensen en todo lo que no han hecho. Piensen en eso que Dios ya les dijo que hicieran y que aún no han hecho. Que tienen ahí en stand-by, que dicen que mañana lo van a cumplir. Quiero que se pongan en esos zapatos de Jonás. Dios lo llamó a que predicara a Nínive, pero él no quiso y se alejó de él. A veces Dios nos dice, nos da una palabra de aliento, nos dice que hagamos ciertas cosas y no las hacemos. A veces sí las hacemos, pero no estamos bien, no nos sentimos bien porque pensamos que era algo mejor, porque pensamos que iba a beneficiarnos a nosotros. Quiero que se reten a que si Dios los llama a hacer algo, se esfuercen por hacerlo. No quiero que lo hagan a medias, no quiero que empiecen a hacer las cosas como que sí, pero no, como que un día sí, otro día no. No quiero que empiecen este año, desde mañana, no quiero que empiecen desde ahora, quiero que empiecen cuando sientan en su corazón esa determinación por cumplir esa palabra que Dios ya puso en sus corazones. Tal vez no entienden muy bien lo que Dios tiene para sus vidas o lo que piensan cómo hacerlo, pero quiero que confíen en Dios, porque a pesar de miles de situaciones que ha pasado en nuestra vida, Él ha sido fiel. Y ustedes lo saben. Por más alejados que estemos de Dios, sabemos que Dios siempre va a estar ahí. Que aunque el enemigo tenga un barco para sacarnos de la presencia de Dios, cuando hacemos las cosas para obedecer a Dios, Él nos va a bendecir. Va a hacer crecer esa planta que nos guarde, que nos alimente, que nos llene.